Buenas noches, voy a hablarles sobre la historia de la investigación en medios de comunicación social en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Venezuela, así como también la teoría del análisis morfológico en los medios de comunicación impresos. La investigación de los medios de comunicación es fundamental para entender cuál es el rol que deben cumplir en la sociedad. Su estudio dará respuestas a una serie de interrogantes que se pueden presentar tanto en el lector, la audiencia, al momento de difundir un mensaje. ¿Qué es la investigación? Viene a ser un proceso sistemático de indagación. Su función se basa en encontrar respuestas o explicaciones a realidades, fenómenos en lo que existe un objeto de estudio. Los estudios relativos a la comunicación se han basado en hallazgos y los métodos parcialmente investigativos científicamente en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Existen otras instituciones que participan, como la UNESCO. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Es importante resaltar que América Latina no cuenta con una producción cualitativamente importante con relación a la investigación de la comunicación por su situación económica y cultural. Desarrollo de las investigaciones. Para Berazal y Laswell desarrollaron los análisis de la audiencia, la cobertura y la penetración de medios, sondeos de opinión pública y diferentes modalidades de investigación. Para 1950 y 1960 se caracterizó por la utilidad de los esquemas consagrados en Estados Unidos. Laswell y Berazon se plantean dos objetivos: la audiencia y los efectos producidos por los medios en diferentes hipótesis y características. Estos, aplicando las técnicas de encuesta, medición, muestra, se intentó ir abordando el tema, la problemática de los medios de una óptica cuantitativa orientada hacia la audiencia. De igual forma, se intentó establecer la correlación entre los diferentes tipos de mensajes y sus efectos en la audiencia. Esto fue reforzado por distintas editoriales. El desplazamiento en Europa en 1945 y 1960 comenzó a sentirse en los métodos de investigación latinoamericana. En los inicios de 1963, Antonio Pasquali, en su libro publicado en Venezuela llamado Comunicación y Cultura en Masas, sus aportes de métodos lógicos van dirigidos a demostrar el papel que representan los medios audiovisuales en una sociedad culturalmente subdesarrollada, como en esa época Venezuela. Eduardo Santori y Marta Colomina analizaron el impacto de la televisión y supervisión de los parámetros del análisis de efectos del estilo de la escuela clásica norteamericana. Sin embargo, los marcos teóricos están ausentes, las variables sociopolíticas. Por lo tanto, los trabajos de Héctor Mujica y Eleazar Bianza Rangel sobre prensas adoptaron una posición militante y definitivamente frente a la dominación cultural. Culminando los años 60, al principio de los 70, se produjo un desplazamiento crítico semejante al venezolano. En la mayoría de los países latinoamericanos, muchos de los especialistas de la comunicación plantearon la necesidad que se investigaran más a fondo el proceso de la comunicación, sus elementos, su relación con el proceso de desarrollo. La UNESCO planteó lo siguiente: la investigación de la comunicación deberá ser determinada para cubrir todos los aspectos del proceso de comunicación, considerando el fenómeno global.
Las investigaciones en el ámbito académico se inició en Venezuela con el análisis de la programación y el contenido. Estos estudios llevaron a una indagación más detallada en los mensajes transmitidos por la televisión. Es importante conocer quién era el emisor que decía y cuál era la intención que develaba la producción la producción económica del mensaje, y comprender la estructura del sistema comunicacional. En la década de los 70, Antonio Pasquali afirma que en Venezuela solo los teledifusores supervisaban indirectamente el universo de receptores. Los estudios de la investigación de los efectos de la televisión se enmarcaban en el paradigma positivista de la ciencia, ya que partían que la investigación era capaz de captar la realidad con independencia de subjetividad, por medio de técnicas que buscaban datos específicos y exactos. La investigación en América Latina y en Venezuela estaba influenciada por la Escuela de Frankfurt. El paradigma central de esta escuela, del análisis fisiológico y sociológico, fue la industria cultural. Su función era renovar el conformismo social, la representación de manipular los espectadores en dirección a la ideología capitalista y desaparecer en cierta forma la experiencia cultural. Pasquali, quien fue el pionero en estudiar la programación de la televisión en Venezuela, diagnosticó que la audiencia sufría pasivamente la programación de la televisión, comandada por élites del poder económico. A mediados de los 80, en ese inicio de las ciencias sociales, una crisis del paradigma y de la investigación de la comunicación, se empieza a visualizar que el método estaba sobrepasado por la realidad. Pero en el año 1993, Venezuela llegó a ser el país más avanzado en las técnicas de metodología de América Latina. En cuanto a la medición cualitativa de la audiencia de la televisión, mientras que en Brasil se enviaba la información mediante fax, Venezuela contaba con software en red para el envío de esta documentación. Sin embargo, esto todo quedó atrás, ya que Colombia pasó a llevar la batuta en toda esta parte de la tecnología. Para 1996 nace la necesidad de la información integral, del consumo de un mercado muy fragmentado y segmentado, y por ello era importante saber el target que iba a ser dirigido el producto, el uso de medios, su preparación de productos, sus campos y su comportamiento durante los comerciales. Ahora hablaremos sobre el análisis de la morfología. Terminamos lo que fue el desarrollo histórico de la investigación. Se hablará sobre el análisis morfológico en los medios de comunicación impresos. Esto permite poner en contexto las características fundamentales del periódico. El análisis de Kreisel va dirigido a tres partes: la personalidad, la morfología y la valorización. En lo que se refiere a la personalización, para iniciar el estudio se contemplan ciertos requisitos. Por ejemplo, el medio debe ser impreso, ofrecido al público en serie continua y bajo un mismo título, publicado en una forma regular, este tipo de ejemplar, por supuesto con fechado. En lo que se refiere a la morfología, es el estudio del periódico en sí mismo, tal cual es producido y tal cual como se presenta al lector. Elementos de la estructura, tomados en cuenta en la morfología, elementos de la estructura, la página, el título, las ilustraciones y lo que son los textos, y entre otros.
Lo que es la valorización es la ubicación que se le da a las noticias, los caracteres de los títulos se presentan y constituyen factores exteriores al contenido, pero son de interés que contribuyen al estudio, ya que ayudan a persuadir a la influencia de su lectura y que ejerce sobre su lector. Esto fue toda mi exposición. Buenas noches.